Pues buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a tratar el último tema de Juan, que pues es una especie de pregunta que quisiéramos contestar. A ver cómo lo contestamos, ¿no? Y el tema de la clase es cómo vivir confiados en un mundo pecador. Yo sé que pues ahí estamos nosotros metidos dentro de una situación especial en el mundo que el Señor nos ha permitido vivir y que es un mundo que en ocasiones no nos damos cuenta, pero nos absorbe y trata de acabar con nosotros de una manera estrepitosa, ¿no? Pero vamos a ir viendo entonces en este día qué es lo que Juan nos dice con respecto al tema, que es la forma en que va a terminar su libro. Si ustedes recuerdan, a lo largo del libro, Juan nos ha traído por diferentes caminos, tratando de hacernos entender ese elemento tan importante que es el elemento de nuestra comunión con Dios. El hecho de que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con los hermanos y todas las implicaciones que esto trae. Si ustedes recuerdan un poquito, vamos a ver si podemos hacer un breve resumen así. Recuerdan ustedes que Juan empezó hablándonos eh, acerca, bueno, después de decirnos que tenemos comunión con Dios y que eso es algo ciertísimo porque él mismo lo experimentó en su vida, nos empezó a hablar en los primeros capítulos de la carta acerca de lo que impide que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y lo que nos impide tener esa comunión con Dios es precisamente nuestro trato o nuestra concepción con respecto al pecado, ¿verdad? Y Juan nos dice que el pecado es algo real, es algo que nos separa de Dios. El pecado son todas aquellas cosas que no están de acuerdo con el carácter, con la persona de Dios. Entonces, no estamos hablando de un pecado aquí en particular, sino que todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, que no están de acuerdo con su carácter, es lo que Juan conoce como pecado. Y Juan nos ha dicho o nos dijo dentro de los primeros capítulos que tenemos que tener una percepción correcta de esto, ¿no? No negarlo, reconocer el pecado y confesarlo. Eso es lo que nos puede llevar precisamente a mantener y continuar con nuestra comunión con Dios. Después de esto, Juan nos dijo que además de esto, una vida de obediencia es algo que Dios requiere de nosotros. Y cuando Juan entró al tema de obediencia, Juan lo limitó a dos mandamientos principales, ¿sí? El primero de ellos es el amar a los hermanos y el segundo de ellos es el de confiar en el Señor Jesucristo, de tener fe en Él. Y estos dos mandamientos, el de creer en Dios, de creer en Cristo y el de amar a los hermanos, son las dos vías del tren que nos deben de guiar a nosotros en nuestra vida. Entonces, tener comunión con Dios implica básicamente eso, una vida de fe y una vida de amor hacia los demás. Ustedes van a recordar que este tema del amor, Juan lo va a llevar más y más y más y más hasta el final del capítulo. Inmediatamente Juan, después de esto, también nos habló de la falsa enseñanza, algo que limita nuestra relación con Dios. Es la falsa enseñanza, la enseñanza equivocada con respecto a la persona, principalmente a la persona de Cristo. Si no tenemos un concepto claro de quién es el Señor Jesucristo, ¿sí? De que es el Hijo de Dios, de que es el Dios encarnado, entonces nuestra comunión con Él puede fallar. Y precisamente eso es lo que los falsos maestros, los anticristos, venían proclamando, ¿no? Que Cristo no había sido Dios, sino que era
un ser humano en el cual Cristo había penetrado, pero que en el momento de la crucifixión lo había abandonado, ¿no? Entonces, este tipo de ideas así raras, ¿verdad? Son las que en un momento dado pueden venir a perturbar nuestra comunión con el Señor, porque nos pueden guiar por caminos diferentes, ¿no? Una falsa doctrina definitivamente va a llevarnos a una relación equivocada con Dios. Es decir, si yo tengo un concepto equivocado de Dios, no me voy a poder relacionar bien con Él, ¿sí? Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una idea equivocada de una persona, obviamente, ¿verdad? No nos relacionamos bien con ella, ¿sí? Si, por ejemplo, si yo percibo que una persona es una persona muy altanera, entonces yo me voy a hacer a un lado, ¿sí? O si yo percibo que es una persona, y es un dulce, yo puedo llegar hasta a ¿cómo se llama? A hacer hasta, ¿qué palabra quería utilizar? Abusar de la persona, ¿verdad? Entonces, tener un concepto correcto de Dios, tener un concepto correcto de Cristo, me permite tener una relación correcta con Él. Inmediatamente, después de que Juan tocó este tema de la falsa doctrina, entró a hablar acerca de la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? La esperanza que nace en el hecho de que tenemos una vida en Él, ¿sí? Y eso es lo que nos permite tener comunión con Dios. Si yo tengo vida eterna, yo tengo comunión con Dios porque eso es lo que tenemos en común, Él y yo, y la vida le pertenece a Él. Entonces, mi comunión con Dios básicamente está enraizada en el hecho de que tenemos vida, la vida de Dios. Y esa vida está en nosotros. Y Juan, una vez que nos habló precisamente de esto, ¿verdad? Nos llevó nuevamente a la aplicación, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer si yo tengo esta comunión con Dios? Pues debo de preocuparme por la gente que está a mi alrededor, ¿sí? Debo preocuparme por la gente que tiene necesidad, no cerrar mi corazón, sino ser una persona abierta a los demás. Juan terminaba esta sección en el versículo 24 del capítulo 3 diciendo que el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Inmediatamente Juan aquí nos introdujo otro concepto, que es el hecho de que cuando creímos en Cristo, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Pablo lo dice también en la carta a los Efesios, ¿verdad? Que cuando nosotros creímos en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es precisamente, está en nosotros, Él está en nosotros y está en nosotros para garantizar que somos sus hijos y que tenemos precisamente esa vida. Por eso nos llevó Juan al punto de tener que empezar a analizar bien, ¿sí? Como haciendo un resumen, Juan dice, hay que analizar bien todo lo que escuchamos, hay que probar los espíritus. Recuerden que el hecho de probar los espíritus no significa que me voy a volver una persona espiritista y que voy a empezar a reconocer los espíritus chocarreros de los buenos y los malos, ¿no? No se trata de eso. El espíritu se observa en la doctrina, ¿sí? En la enseñanza. Una persona que sabe probar los espíritus es una persona que sabe darse cuenta en dónde están los errores en las doctrinas, ¿sí? Entonces, eso es el poder tener ese discernimiento para saber cuál es el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira, el espíritu de la buena enseñanza, de la mala enseñanza. Y Juan dice, hay que conocer precisamente que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. Y finalmente, Juan nos llevó, ¿verdad?, a hablarnos del amor nuevamente de Dios y del testimonio que Dios está dándonos de que somos sus hijos y de que tenemos comunión con Él, testimonio de que la salvación que nos ha dado es una salvación segura y que nadie nos la puede quitar. Juan cerró entonces esta parte
ya casi al final del libro, hablándonos precisamente de eso. ¿Qué garantía tengo yo de que tengo comunión con Dios y de que tengo vida y que tengo salvación? Pues la garantía que tengo es el mismo testimonio de Dios. ¿Sí? Que Dios da testimonio de que efectivamente, ¿verdad? Todo lo que nos ha dicho Juan hasta este punto es cierto. Así que si cerramos todo eso, Juan terminó con esa verdad. ¿Sí? Dios está testificando que tenemos comunión con Él, que tenemos comunión con los hermanos y que debemos nosotros, que a través de eso tenemos esperanza de vida eterna, porque ese es el centro de nuestra comunión con Dios, la vida eterna. Y los otros elementos que Juan tocó son elementos que nos menciona que pueden en un momento dado perjudicarnos. Puede perjudicarme tener un falso concepto del pecado, puede perjudicarme tener un falso concepto de Jesucristo, puede perjudicarme el hecho de no tener amor hacia los creyentes. Entonces, todo esto, dice Juan, esto es lo que Dios testifica. Esta es la garantía que tenemos de que tenemos una vida eterna. Muy bien, ¿cómo termina Juan la carta? Es muy interesante porque Juan va a terminar la carta nuevamente aquí, llevándonos por el tema de la confianza. Sí, aquí estamos nosotros en este mundo con todo esto que hemos hablado, con la seguridad, con el testimonio de Dios, ¿verdad? De que somos sus hijos, de que tenemos vida y que tenemos comunión con Él. Sin embargo, ¿sí? Eso es lo que nosotros somos. Un problema grande que nosotros vamos a confrontar es el problema de tener que luchar con el mundo que nos rodea. ¿Sí? Este mundo que nos rodea, que es un mundo pecador. Hay muchas personas que cuando piensan en el peligro externo, obviamente pueden caer incluso hasta en pánico, ¿verdad? Creyentes que incluso llegan a exagerar, por decirlo así, las precauciones, ¿no? Y empezamos a observar hermanos que con muy buena intención empiezan con los temas de no toques, no bebas, no comas, no veas, ¿verdad? Con el fin de tener un poquito de seguridad. La pregunta que Juan hace, o que trata de contestar ahora, es ¿cómo nosotros podemos vivir dentro de este mundo pecador? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Juan va a llevarnos al tema de vivir confiados en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir confiados en un mundo pecador? Vamos a entonces a entrar a esta parte para terminar, una parte muy pequeña, ¿sí? Y vamos a tocarla ahora, ¿sí? ¿Cómo vivir confiados en un mundo pecador? Juan nos va a dar nos va a llevar por dos temas principales en esta sección, ¿sí? La primera cosa que Juan nos va a decir aquí es que nosotros podemos estar seguros de que tenemos vida y de que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Es interesante que Juan de pronto nos va a llevar al tema de la oración, ¿sí? ¿Cómo podemos vivir confiados en un mundo pecador? En primer lugar, sabiendo que tenemos vida eterna. Y dos, en segundo lugar, sabiendo que podemos nosotros depender de Dios a través de la oración, ¿sí? Es muy interesante esta sección y ha dado origen a mucho debate, por eso me gustaría que entremos a él. Lo primero que Juan nos dice es, noten bien, es que nuestra confianza de vida eterna descansa en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Fíjense que Juan empieza con estas palabras, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, Juan está escribiendo a creyentes que confían en Cristo, en personas que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y dice, y les he escrito para que sepáis
que tenéis vida eterna. Juan centra precisamente este concepto, ¿no? El objetivo de que Juan esté escribiendo de que Dios da testimonio de que tenemos vida eterna es con el propósito de que nosotros estemos convencidos, de que estemos plenamente convencidos de que efectivamente tenemos vida eterna. El Evangelio no se nos predicó o no llegó a nosotros para crear incertidumbre. Al contrario, llegó a nosotros para crear confianza, para que confiemos, para que tengamos, que sepamos que tenemos esa vida eterna y vivamos a través de esa vida que tenemos en Cristo, que sigamos viviendo. Es interesante, ¿sí? que el Evangelio no vino nada más como un salvavidas momentáneo, sino que el Evangelio es para solucionar una situación, y la situación es de nuestra vida. Y ese Evangelio, esa fe en Cristo que se requiere en el Evangelio, es la fe que debe ser constante, no solamente para tener la vida eterna, sino para seguir viviendo la vida eterna. Y eso es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. Entonces, la primera cosa que Juan nos dice aquí es esto, aguas, ¿no? Nosotros podemos descansar en el testimonio de Dios. Recuerden que Juan acababa de hablar del testimonio de Dios, del testimonio del Espíritu Santo, y del testimonio del mismo Señor Jesucristo, de que tenemos vida eterna. Entonces podemos descansar en ese hecho. Así que nuestra vida debe ir adelante con una visión. Tenemos vida eterna, ¿sí? Y ahí empieza, en un mundo lleno de pecado, recuerden, nosotros tenemos vida eterna. Además de esto, Juan nos dice que nuestra confianza también está en el hecho de que si nosotros tenemos vida eterna y tenemos comunión con Dios, tenemos la garantía de que Dios va a responder a nuestras oraciones. Sé que en un mundo pecador, ¿verdad? Siempre vamos a estar nosotros presionados, amenazados por el pecado que nos rodea. Juan dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Uno de los principios fundamentales que encontramos aquí de la oración es el hecho de que Dios responde la oración. Y Juan nos aclara de una manera muy diáfana el hecho de que la respuesta a nuestras oraciones son las respuestas a las oraciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, si yo estoy pidiendo algo que está conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a contestar. De ahí vienen muchos pasajes, ¿verdad? Como los pasajes de Santiago, que en ocasiones nos dan un poquito de temor, cuando Santiago nos dice que ¿por qué no recibimos lo que tenemos? Pues que pedimos nada más para satisfacernos a nosotros mismos. Juan aquí nos dice que nosotros debemos tener una percepción clara de cuál es la voluntad de Dios. Hay muchas personas que me han hecho la pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Ese es otro tema que ya hemos tratado en algunas clases, ¿verdad? Pero yo les recuerdo siempre, ¿no? Por un lado, que tenemos lo que es conocido como la voluntad soberana de Dios. Y esa voluntad soberana de Dios es la voluntad de Dios, en donde Dios va a actuar sin tener que pedirle a nadie opinión. Por ejemplo, el hecho de que el Señor Jesucristo va a regresar. Va a regresar porque es la voluntad de Dios. No nos va a preguntar cuándo cuando queremos que Él venga, ¿no? Él va a venir cuando tenga que venir. Esa es la voluntad soberana de Dios. También se habla de lo que es la voluntad revelada de Dios, en donde vamos nosotros a la Biblia y nos encontramos en la Biblia principios de carácter moral, como lo que acabamos de leer, ¿no? De amar al hermano, de no cerrar nuestro corazón,
de reconocer el pecado. Cuando nosotros aceptamos esa voluntad revelada de Dios, esa es la voluntad revelada de Dios. Y si yo pido algo conforme a esa voluntad revelada de Dios, Dios va a contestar, ¿verdad? También muchos hablan de la voluntad individual. Bueno, ¿y cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Puedo comprar esta casa? ¿O puedo vender este coche? ¿O puedo comprar este coche? ¿O me puedo ir de viaje? ¿O no puedo irme de viaje? La voluntad individual de Dios es algo, voy a decirlo con mucho cuidado, ¿no? Pero puedo decir que es algo sumamente individual y que no necesariamente tiene que ver con las situaciones que se dan alrededor de mí. Dios puede utilizar las situaciones para guiarme conforme a su voluntad, pero Dios también puede hacer a un lado las situaciones y no permitir que las situaciones me guíen. Entonces, la voluntad individual, como algunas veces lo he comentado, ¿no? Es muy difícil conocerla de antemano. Generalmente la conocemos, como dicen en las corridas de toros, ¿no? A toro pasado. Es decir, cuando el evento ya sucedió, entonces empezamos a entender. Algunas personas me han preguntado, bueno, entonces, ¿qué chiste es saber que hay una voluntad individual, una voluntad personal? ¿Cómo puedo yo saber y resolver mis problemas de carácter personal en la voluntad de Dios? Yo siempre les he dicho, la respuesta es muy simple. Voltea para atrás y ve tu historia. Y ve cómo Dios se ha manifestado a lo largo de tu historia y tú vas a encontrar patrones que Dios ha dejado, como huellas que Dios ha dejado en tu vida, sean 20, 30, 50, 70 años, los que sean. Vas a ir viendo cómo en tu experiencia Dios ha actuado. Y eso te va a servir como base para saber lo que Dios va a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, obviamente, repito, esto es una voluntad algo como muy subjetiva, pueden algunos decirme, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Nosotros debemos de pensar qué me dice la Biblia con respecto a lo que yo tengo que hacer, cuáles son los principios morales, cuáles son los principios judiciales que Dios establece para mi vida, y sobre eso establecer mi vida y orar con respecto a ellos, ¿sí? Y esto es lo que nos puede llevar dentro de la voluntad individual. Algunos meten allí lo que es la voluntad permisiva. En ocasiones Dios permite que yo tome ciertas decisiones para ciertas cosas, ¿no? Y en ocasiones la voluntad permisiva de Dios es tan amplia que incluso puedo tomar hasta malas decisiones. Es donde no me gusta el concepto de voluntad permisiva, pero ahí aparece, ¿no? El punto que Juan entonces quiere señalar aquí en este versículo es el hecho de que si nosotros oramos, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Lo que yo estoy pidiendo es algo que Dios quiere darme? ¿Será algo que Dios quiere darme? ¿Qué me dice la palabra con respecto a esto? ¿Sí? ¿Qué me dice mi experiencia, lo que yo he vivido? ¿Sí? Y reconocer que finalmente la oración va a ser contestada no por mis ruegos, no por mis ayunos, sino va a ser contestada por la voluntad de Dios, ¿sí? Dios me va a dar finalmente lo que Él quiere. Así, en resumen, Juan nos lleva a esto y nos pone un ejemplo, ¿sí? Él va a empezar a decirnos, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la seguridad. Entonces, ¿seguridad en qué? Seguridad, como dijo en el versículo anterior, de que la palabra de Dios nos dice que tenemos vida eterna, si podemos vivir en este mundo. ¿Seguridad de qué? De que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Así vivimos en este mundo, en un mundo pecador. Yo tengo que estar constantemente pidiéndole al Señor por mi vida y que nos ayude a hacer su voluntad. Y eso me va a dar confianza porque sé que Dios me va a sacar, me va a ayudar en medio de un mundo pecador. Inmediatamente, Juan nos dice que también podemos tener confianza en un mundo pecador por el plan
de Dios de dar vida. Y nos va a poner un ejemplo, como decía hace un momento. El ejemplo de que Dios lo que quiere es que tengamos vida. Y pone el ejemplo de alguien por quien podemos orar. Juan dice, si alguno viere, es decir, puede ser o puede no ser, ¿no? Puede ser que sepamos o no sepamos, ¿no? Si viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y para terminar de complicarnos la idea, Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces Juan nos lleva por este camino. Lo primero que tenemos que enfocarnos en el versículo es el objetivo de Dios. Uno es dar vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos, lo que Dios quiere es darnos vida, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, ¿sí? No solamente la vida eterna, sino permitirnos seguir viviendo. ¿Qué es lo que puede romper o acabar con nuestra vida? Pues lo que siempre ha sido lo que acaba con la vida es el pecado. Solo que Juan aquí hace una diferencia entre pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Ahora, Juan no se está refiriendo en este pasaje a un pecado específico, ¿sí? Ustedes saben que dentro del catolicismo se manejan los pecados veniales y mortales, ¿no? Los 5 pecados capitales y todo lo demás, ¿no? Y que se ponen como pecados que si uno los practica automáticamente va a perder la vida. Bueno, Juan se está refiriendo a una clasificación de cuáles son los pecados. Más bien, cuando llegamos a este pasaje, lo que Juan está queriendo decirnos es que hay lo que podríamos llamar nosotros una intensidad o una constante de un pecado, ¿sí? Una persona, por ejemplo, eh, pongamos el pecado de mentira, ¿no? Que le encanta mentir y mentir y mentir y mentir, ¿sí? Y que en un momento dado se le ha llamado la atención, la iglesia lo ha reprendido, el liderazgo lo ha reprendido, se le ha disciplinado, pero insiste en hacerlo, ¿sí? Puede ser que ese mismo pecado se convierta en un pecado de muerte en donde ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Otro pecado, podríamos decirlo de esa manera, podríamos citar el pecado del egoísmo, de la vanagloria, ¿no? Una persona que se le ha dicho que no debe ser altivo, que imagínense ustedes, ¿no? Un pastor que es altivo, que no acepta opinión de nadie, etcétera, ¿no? Y que lleva esto a un punto en donde él se convierte en el centro de todo, ¿verdad? Y puede llegar, y se le ha llamado la atención varias veces al tema, ¿verdad? Puede ser que este pecado de altivez se convierta en algo que le lleve precisamente a la muerte, ¿no? Entonces, repito, no se trata de un pecado en particular. Digamos, los pecados sexuales sean pecados mortales, ¿no? Y que los otros pecados como la mentira y el robo, el hurto, no lo sean. No, se refiere básicamente a cómo el pecado ha llegado a dominar mi vida. Si yo estoy viendo a un hermano que ya se le ha llamado la atención, que se ha hablado mucho a él con respecto a su vida pecaminosa y no ha abandonado, eso es lo que consideraríamos como el pecado de muerte. Obviamente, si ya alguien viene conmigo y me dice, estás haciendo esto y está mal, y yo digo, ay, de veras, no me había dado cuenta, ¿no? Y lo abandono, puede ser el mismo pecado, ¿sí? De altivez o de que sea, pero si yo me doy cuenta y estoy dispuesto a abandonarlo, ese pecado es un pecado no de muerte, ¿sí? Entonces,
repito, no es una clasificación de pecados que yo voy a poner aquí de un lado los pecados mortales y del otro lado los no mortales, ¿no? Sino que es la forma en que estos pecados han llegado a dominar mi vida. Entonces, por eso dice Juan, si yo veo a un hermano que está, voy a ponerlo de esta manera en mis propias palabras, si yo veo a un hermano que está empezando a cometer un pecado y se lo digo, ¿verdad? Y le digo, vente, vamos a orar, el Señor lo va a perdonar y le va a permitir seguir viviendo. ¿Sí? Pero si es un hermano terco que ya se le ha hablado y todo, y hemos orado con él, llega el momento donde dice, ¿sabes qué? Mejor ya ni ores por él, porque no hay remedio. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere Juan. Por eso termina diciendo, ¿verdad? Que por estos pecados, por esta gente que está así, mejor ya no pidamos. ¿Verdad? Noten que aquí nos ponen una, ¿cómo se llama? En una posición un poquito difícil, ¿no? Porque ¿cómo puedo saber qué tan metido está en el pecado, ¿no? Es muy difícil allí decidir si ya está en el punto de no retorno. Pero en fin, eso es algo que debemos nosotros, cada quien, analizarlo con el Señor, ¿no? Si está en el punto de no retorno o no está. Va a ser difícil definirlo, ¿no? Por eso Juan dice que toda injusticia, todo lo que es injusto es pecado. Y hay un pecado que es de muerte, el que habíamos hablado nosotros. Entonces Juan nos dice, miren, aquí tenemos nuestra confianza. ¿Cuál es la confianza que tenemos para vivir en un mundo pecador? Que Dios tiene un plan para darnos vida. Que Dios quiere que nosotros tengamos vida. Eso es el objetivo de Dios. Entonces, revisando estas cosas, ¿verdad? Hemos visto que nuestra confianza para vivir en un mundo de pecado descansa en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios que nos dice que tenemos vida al creer en Cristo. En segundo lugar, que nuestra confianza está en la respuesta a nuestras oraciones, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, nuestra confianza en un mundo pecador descansa en que el plan de Dios es dar vida. ¿Sí? Muy bien, después de hablarnos de estos temas, Juan va a cerrar el libro diciéndonos que nosotros también podemos estar seguros de que tenemos victoria sobre el pecado. ¿Sí? ¿Cómo puedo vivir en un mundo que es pecador? Pues sabiendo que tenemos victoria sobre él, ¿sí? Y tenemos victoria gracias a la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? La victoria no radica en lo que yo soy, en lo que yo tengo, en mis capacidades, sino que radica en lo que Dios hizo en mí. Y Juan nos va a hablar directamente de la nueva naturaleza que tenemos, ¿sí? En primer lugar, me va a decir que por estar en Cristo, yo voy a estar guardado por el Señor Jesucristo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿sí? Cuando creímos en Cristo, Dios hizo una nueva criatura en nosotros, una nueva creación. Y esa nueva creación, Dios no la hizo pecadora. Mi nueva naturaleza es una naturaleza perfecta, libre de pecado, está en mí. Y esa nueva naturaleza que está en mí, ¿verdad? Es la que Dios está guardando, es la que Dios está cuidando. Si yo he nacido, entonces el haber nacido nuevamente me va a llevar a apartarme del pecado. Yo no voy a querer practicar el pecado. Yo ya puedo tomar la decisión de decir no, ¿sí? Y además de esto, voy a disfrutar de la protección del Señor Jesucristo que me guarda. Y cuando el Señor Jesucristo me guarda, el maligno no nos toca. Esto me hace recordar lo que pasaba con Job. Si ustedes recuerdan, cuando Satanás vino para hablar acerca de Dios, Dios le dio permiso para hacer ciertas cosas con Job, pero siempre le puso límite. No toques su vida, no toques su cuerpo.
Y de igual manera, Dios está con nosotros. ¿Sí? Él nos guarda. Y por estar protegidos por Dios, el maligno no tiene nada que ver con nosotros. No nos toca. Puede hacer cosas a nuestro alrededor, puede crearnos, hacernos tener temor, puede hacer que cosas sucedan, pero no nos va a tocar porque nosotros pertenecemos a Dios. Esa es la confianza que tenemos. Nosotros ahora estamos, en segundo lugar, dice, estamos bajo el dominio de Dios, no solamente bajo el cuidado de Dios. Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Entre lo que Satanás posee y lo que Dios posee son dos cosas diferentes. Satanás posee al mundo y domina al mundo y hace que el mundo atraiga a la gente. ¿Para qué? Para apartarse de Dios. Pero nosotros somos de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces nosotros estamos bajo un nuevo dominio. Tenemos una nueva naturaleza, es una naturaleza viva que Dios ha creado, en donde el Espíritu Santo genera muchas cosas nuevas en nosotros, pero también nos pone bajo un nuevo dominio, ¿sí? Es el dominio suyo, en donde el Señor Jesucristo es Señor de todo y que estamos apartados del mundo, aunque estamos en el mundo. Pues por esto podemos vivir confiados. Y en tercer lugar, nos dice que nosotros tenemos la capacidad para poder entender y conocer al Padre. Es algo que en ocasiones nos cuesta trabajo reconocer. Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, nosotros estamos en un mundo donde tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, Juan nos dice que nosotros, por haber creído en Cristo y tener esa nueva naturaleza, tenemos entendimiento para conocer a Dios. Pablo utiliza una frase muy interesante. Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es el de siempre, que nos cuesta trabajo utilizarlo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo utilizar esa mente espiritual, no estamos habituados a analizar espiritualmente las cosas, porque obviamente el mundo en que hemos vivido es un mundo que nos ha llevado por unas rutas muy diferentes, de una lógica humanista, etcétera, ¿verdad? Que en un momento dado nos olvidamos de utilizar la parte espiritual de nuestra vida, y ahí está en nosotros. Entonces nos dice, esa parte espiritual nos permite entender a Dios. Así que en un mundo de pecado podemos confiar precisamente en que tenemos la capacidad de entender a Dios. Así que Juan cierra el libro con una frase que hasta decimos como que ya no tenía nada más que decir Juan y se le ocurrió cerrar en lugar de decir como Pablo que la gracia de Dios esté con ustedes. Juan simplemente dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y como diciendo, pues ya no tengo nada más que decirles, ahí les va esto, ¿no? Bueno, la exhortación de Juan es muy interesante, porque uno de los factores principales que el mundo maneja es el de la idolatría. Y la idolatría como culto dentro de las religiones, pero la idolatría también como culto a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces Juan nos hace esta exhortación, cuidado, porque lo que la idolatría hace es que nosotros quitemos los ojos de Dios. ¿Sí? Cuando me convierto en una persona idólatra, yo dejo de ver a Dios. Dejo de buscar a Dios. Entonces, cuando hay otras cosas que son más importantes en nuestra vida que Dios, hemos caído en este problema. Ahora, Juan lo dijo con mucha intención en este tiempo, porque ustedes se acuerdan que en este tiempo la iglesia era obligada por el gobierno a adorar al emperador como Dios.
¿sí? Un acto de idolatría, ¿sí? Y los gobernantes mataron a muchos creyentes por haber sido idólatras. Perdón, por haber creído en Cristo, por no querer adorar al emperador. Entonces, la idolatría era algo que se requería en ese tiempo. Y Juan les dijo, cuídense mucho de esto, porque aquí podemos perder todo lo que es nuestra vida aquí en la tierra. Guárdense, cuídense, evítenla. Entonces, la exhortación, aunque es muy directa, podríamos decir, es una exhortación que nos hace pensar que debemos nosotros siempre buscar una relación plena y confiada en el Señor. Así que Juan nos llevó a estos dos principios, ¿no? Vivamos con confianza de que tenemos vida eterna y comunión y evitemos el pecado. La vida eterna nos ha sido dada por Dios. La vida eterna se entrega por fe. La vida eterna nos permite comunión con Dios. La vida eterna nos permite conocer y entender a Dios. Fíjense nomás qué paquete tan grande nos dio Dios, ¿no? Y además, debemos de evitar el pecado. ¿Cómo? El pecado es una constante en nuestra experiencia. No podemos decir que voy a vivir en un mundo sin pecado. Es más, dentro de mi misma casa yo voy a estar con esto, ¿verdad? Entonces, eso se ha dicho. No, tenemos comunión con Dios. Vivamos confiados en esta comunión que tenemos. Bueno, pues hasta aquí, entonces, hermanos, hermanas, llegamos, ¿no? Con la carta de Juan, ¿no? Una carta, repito, cuyo contenido básico es recordarnos de esa comunión que tenemos con Dios, ¿sí? Y una comunión que tenemos en un mundo pecador. Esa comunión que se basa en la vida eterna y que nos permite, nosotros, fíjense qué bonito, ¿no? Como dice Juan ahora, ¿no? Nos permite saber que tenemos la mente de Cristo y que podemos entender a Dios. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos hemos dado al tiempo para conocerlo mejor. Pues de mi parte, gracias, bendiciones a todos ustedes, que el Señor me les guarde y nos veremos pronto. Que Dios les bendiga. Nos veremos en una próxima sesión.